vamos a entrar en un tema, vamos a decir que es un tema de liberación. Así que vamos a entrar un poquito más profundo al Espíritu de Dios. Esta noche queremos que haya liberación en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga liberación en su vida? Amén. Hay que estar dispuesto. Dios es un caballero. Dios no va a hacer lo que usted no quiere que haga. Usted es el que le tiene que permitir a Dios que haga algo en su vida. Si usted no se lo permite, no lo va a hacer. Sencillamente, Él no va a atropellar su voluntad. Dios no es así. Dios es caballeroso. Dios va a hacer lo que usted le permita hacer en su vida. Si usted se lo permite, lo va a hacer. Y si usted no se lo permite, no lo va a hacer. Y usted se va a ir igual que como vino. ¿Me entiende? Pero el deseo de Dios es que usted se vaya diferente. Que usted vaya con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón. Que usted empiece a caminar un camino de victoria, de triunfo. Ese es el deseo de Dios para su vida. Entonces, tenemos que disponer nuestro corazón. Amén. Para que Dios haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Y vamos a trabajar con este tema, fortalezas del corazón. Dijimos que estamos en una gran batalla. Desde el momento que vinimos a Jesús y le entregamos nuestro corazón a Cristo para ser salvos, entramos en un campo de batalla terrible. ¿Contra quién? Contra el enemigo, Satanás, el diablo. Él siempre se opone a que usted camine con Dios. Siempre se va a oponer. Entonces, el enemigo tiene muchas tácticas para hacer que nosotros nos alejemos del plan de Dios. Una de esas tácticas que el enemigo tiene es poner fortalezas en nuestro corazón. Oh, hermana Diana, ¿cómo es que Dios va a poner fortalezas? Sí, el diablo pone fortalezas en su corazón. Pero en la medida que usted se dé cuenta dónde están esas fortalezas, usted va a poder derribarlas, destruirlas y caminar en libertad. Amén. Amén. Hay muchas personas en la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, en la iglesia en general, que están atados y no pueden prosperar en la vida. No pueden obtener lo que buscan, no pueden alcanzar las metas que tienen en su vida, no pueden prosperar en el camino del Señor, no pueden crecer más en el Señor porque tienen fortalezas, porque están atados por el enemigo de una o de otra manera. Para que venga el cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Tenemos que dejar que Él nos limpie, que Él nos quite las cosas que nos sirven y que nos quite la venda de nuestros ojos para ver claramente dónde está nuestro problema. Si decimos que no tenemos problemas, estamos en un gran problema. Porque estamos pensando que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Entonces la palabra de Dios nos fue dada para abrirnos los ojos a la verdad y para que nosotros caminemos en triunfo, en victoria y podamos derribar las fuerzas del enemigo que tratan de aprisionarnos y tratan de detenernos de crecer en el Señor. Una de las cosas, de las tácticas que el diablo tiene para detener al pueblo de Dios es poner fortalezas en el corazón. Una de esas fortalezas la llamamos un corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido? Bueno, la primera de estas fortalezas del corazón más común es el corazón endurecido. Esto es un corazón que renuncia a responder a la corrección de Dios. O sea, cuando el corazón se endureció, ya no importa lo que Dios le diga, no recibe nada. ¿Me entiende? ¿Cómo es cuando el corazón está duro? Quiere decir que el Señor lo está tratando de corregir, le está tratando para su bien, y usted dice, no, eso no es de Dios, eso no es para mí. El corazón endurecido. ¿Quién hace eso? ¿Usted? No, Satanás lo hace, usted no es el diablo el que le endureció el corazón, pero usted no se da cuenta. Entonces empieza a ser rebelde a la corrección de Dios. ¿Me entienden? Cuando Dios trata de que le obedezcas y algo en tu interior se levanta y dice, no lo voy a hacer. Ese es un corazón endurecido. Esa es la fortaleza que está trabajando. Eso es cuando el enemigo te ha endurecido el corazón. Es una expresión de terquedad de la voluntad propia. Ponemos terco, duro. Esa
semilla es plantada por el enemigo en tu corazón para evitar que tú obedezcas a Dios. Entonces te pones esa terquedad, ese corazón duro, y tú no vas a querer obedecer a Dios. Es como que nos parece que Dios, en vez de querer nuestro bien, quiere nuestro mal. O es que nos rebelamos porque nos parece que Dios no ha sido justo con nosotros. Hay muchas personas que piensan que Dios ha sido injusto. ¿Y por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no le pasó a otro, me pasó a mí? ¿Cuántas cosas nosotros nos formulamos en la mente cuando estamos endurecidos con Dios? ¿Por qué Dios no me contestó a esta petición que yo tenía? Y no me dio el favor que yo necesitaba. Sin querer, sin nosotros darnos cuenta, el diablo está endureciendo el corazón. Y lo primero que hace Satanás es que nos sintamos decepcionados con Dios. Quiere decir que Dios no es un buen Dios y que no nos ha escuchado realmente nuestra oración y que no ha atendido a nuestra súplica y que no se ha condolido de nuestro problema. Entonces empezamos a ver a Dios como un ser no tan bueno ni tan amigable. Entonces empieza a levantarse inconscientemente una rebelión. Ese es el corazón endurecido. Las causas del corazón endurecido, dice sensualidad. ¿Qué dice la palabra? Teniendo el corazón entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso dice Efesios 4, 18 y 19. Quiere decir que la sensualidad es una condición en que la persona tiene un corazón endurecido. Quiere decir que la persona con un corazón endurecido fácilmente se va tras la inmoralidad, sea cualquiera que sea, porque el corazón está endurecido. Cuando es lo mismo el que toma droga. El que se lanza a las drogas, ¿por qué es que se lanza a las drogas? Porque tiene un corazón endurecido. Y porque la rebelión que hay adentro es como que usted se cachetea a usted sola. Porque si usted va a consumir drogas, si usted va a hacer todo lo que sabe que Dios le ha dicho que no es bueno que haga, y usted lo hace porque está rebelado contra Dios, se está autodestruyendo a sí mismo. Entonces usted le pregunta a un drogadicto, ¿por qué tomas droga? Porque quiero, porque me siento bien así. Pero en realidad lo profundo de esa respuesta es porque estoy en contra de todo lo que Dios me ha dado. Porque estoy en rebelión contra Dios, porque tengo el corazón endurecido contra Dios. Por eso hago eso. Pero ¿quién se está destruyendo? A sí mismo. No lo está destruyendo a Dios con eso, se está autodestruyendo. Cuando nosotros permitimos que Satanás nos endurezca el corazón, nos autodestruimos. ¿Sabía eso? Empezamos a hacer cosas por terquedad, por rebelión, y nuestro entendimiento se empieza a oscurecer. Cuando usted tiene su entendimiento oscurecido, dice ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Está entenebrecido el entendimiento, hay ignorancia, pero cantidad. Entonces pierden la sensibilidad de amar a Dios, de obedecer a Dios, y se entregan ¿a qué? A cometer actos vergonzosos, cualquiera que sea. Puede ser la sexualidad, impureza, puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser lo que sea, actos vergonzosos. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido, porque Satanás endureció su corazón. ¿Cuál es la causa de un corazón endurecido? Una de las causas, dijimos, es la sensualidad. Efesios 4, 18 y 19 está describiendo a algunos que tienen el corazón endurecido y dice que por la dureza de su corazón perdieron toda sensibilidad. La sensualidad es amar el placer del pecado. ¿Sí? Todo parece muy sabroso, pero después que lo comieron es amargo. Pero al parecer el pecado es sabroso. Es sabroso. Ay, sí, qué bien que me siento. Pero eso dura poco tiempo. Después viene la amargura, y la amargura es larga. El sabroso dura un poquito de tiempo y la amargura dura cantidad.
Entonces el engaño de Satanás. ¿Ven? Podemos pensar a menudo que sensualidad en el contexto como pecado sexual, pero sensualidad puede referirse al placer de traer cualquier clase de pecado, no solo sexual. Usted tiene que ser un cristiano maduro, comprometido con el Señor en muchas áreas de su vida y todavía tener un secreto de amar el placer de algún pecado. Oh. Porque hemos visto tantos casos de ministerio que se fueron para otro lado. ¿Qué pasó? Y se enamoró de la secretaria y se fue con la otra hermanita. ¿Qué hiciste? Había un pecado oculto. Entonces, algún pecado que no fue tratado. Eso puede ser áreas en su vida donde usted se regocija con el pecado. Hay que examinarse, hermano. Si profundamente usted todavía se está regocijando con un pecado, quiere decir que el diablo ya le endureció el corazón, usted está en la sensualidad todavía. Entonces hay que buscar esas cosas, sacarlo a la luz. Ese amor al pecado puede provocar la dureza en su corazón cuando Dios trata de corregirlo. Yo soy así, hermano. Y bueno, la carne es débil. ¿No ha escuchado usted eso? Es un corazón endurecido. Si la sensualidad es la causa del corazón endurecido en contra de Dios, parte de su liberación será aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si usted no aprende a aborrecer el pecado, está en un grave problema. ¿Me entiende? Porque usted no puede decir con liviandad, así soy yo, y yo no puedo cambiar, y yo no puedo salir de esto, y yo esto, y yo no. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, cambiar su mentalidad y aborrecer lo que Dios aborrece. Usualmente pensamos aborrecer algo que queremos destruir, pero la Biblia dice que es muy importante para cada creyente aborrecer el pecado. Salmos 97:10, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Si amamos a Dios, por consecuencia tenemos que aborrecer lo malo. Si decimos que amamos a Dios y no aborrecemos lo malo, no estamos amando a Dios. Todavía no le amamos. Porque si realmente le amamos a Dios, guardaríamos su palabra, guardaríamos sus mandamientos, guardaríamos su corrección. Pero cuando decimos amamos a Dios y hacemos otra cosa, quiere decir que no estamos amando a Dios. Cuidado, hay un semáforo, una luz roja así, en nuestras vidas, ¿cierto? Dios quiere que veamos el pecado como Él lo ve, y Dios aborrece el pecado. Dios no odia el pecado porque quiere estropear la diversión. Odia el pecado porque sabe la destrucción que va a traer a nuestra vida. Porque Él sabe que el pecado le abre las puertas al diablo para que estropee nuestra vida. Por eso odia el pecado. Porque sabe que eso nos va a traer mucho mal, mucha destrucción. ¿A usted le gusta ser destruido? ¿Verdad que nadie? Estaríamos medio locos si hiciéramos eso. Pero el diablo nos engaña y dice, no te va a pasar nada. Total, Dios es misericordioso y te va a perdonar, y nos engaña. Claro que Dios es misericordioso y nos va a perdonar. Eso es cierto, pero el pecado te va a hacer daño. Eso no te lo dice el diablo, por supuesto. Eso está escondidito. Él no te dice que cuando tú desobedezcas a Dios y elijas caminar en el pecado, las cosas malas que van a venir a tu vida por consecuencia. Si Adán y Eva, cuando se desobedecieron en el jardín del Edén, llevaron consecuencias por ese pecado, primeramente perdieron su vida eterna en la tierra. Es una gran consecuencia, hermano, porque a partir de Adán y Eva, todos nosotros llegamos a 80, 90 y chao, nos vamos. Y se acabó. Algunos siempre, aquellos que, bueno, no sé, que lleguen a los 100, pero no llegamos. Quiere decir que nos morimos. Adán y Eva fueron creados eternos, ellos no iban a morir, ellos iban a ser eternos, sin embargo perdieron esa eternidad, su cuerpo fue maldecido, hubo una consecuencia. Dios los perdonó, los cubrió con las vestiduras de un cordero, ¿no es cierto?, con las pieles, que significaba mucho en lo que hizo Dios al cubrirlos. Pero ellos murieron.
Sus hijos murieron, sus nietos morían y nosotros morimos. ¿Verdad? Aunque seguimos siendo seres eternos, pero este cuerpo que usted lo cuida tanto y lo quiere tener tan bonito, un día se va a acabar, se va a hacer ceniza, porque no es eterno. Quiero decirle que si Adán y Eva tuvieron consecuencias al pecado, usted y yo también las tenemos. Y no es porque Dios no sea perdonador, Dios es perdonador. Pero no puede evitarle a usted las consecuencias del pecado. Porque hay una ley en el cielo y esa ley es inamovible. No se mueve como la ley de los hombres. Cuando usted peca, le abrió las puertas al diablo. Eso no se lo dice el diablo porque no le conviene. Le miente a usted. Dice, no, si haces esto, Dios es misericordioso y te va a perdonar. Claro que sí, es una verdad media. Dios es misericordioso y te va a perdonar, pero el pecado traerá consecuencias a su vida. Eso no te lo dice Satanás, porque no le conviene que lo sepas. Pero Dios sí, porque Dios odia el pecado por eso mismo, porque sabe que el pecado traerá destrucción a nuestras vidas, por eso lo odia. El pecado puede traer un placer momentáneo, pero su efecto largo termina siempre en destrucción y muerte. Si has caído en la trampa por el placer del pecado, necesitas hacerte para atrás y ver el cuadro grande de tu vida. Amén. Mírenlo cómo está. ¿Por qué Dios odia el pecado? Primero, el pecado daña tu testimonio. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice en Romanos 2:23. Daña tu testimonio. No puedes predicar el evangelio sin testimonio de tu vida. No puedes. El pecado cauteriza tu conciencia. ¿Qué quiere decir que cauteriza tu conciencia? Que tu conciencia se hace una costra y ya no tiene conciencia. Ya todo lo mismo. Dice, no, si todo está bien así. Hay que vivir en fornicación. ¿No ves qué bueno? Es una mente cauterizada. No, si una mentirita piadosa, ¿qué hace? Mente cauterizada. Cauteriza tu conciencia. Persistir en un pecado hará que tu conciencia se cauterice y que ya no pueda funcionar como Dios quiere. Cuando tu conciencia es debilitada, estamos vulnerables al engaño del enemigo. Quiere decir que detrás de ese problemita va a venir un problema peor, porque ya estás vulnerable al engaño. Ya el enemigo te va a engañar con más facilidad, cada vez más. El pecado contrita al Espíritu Santo. Y dice en Efesios, no contritéis al Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:30-31. Entonces, cuando contristamos al Espíritu Santo es un problema serio. El pecado trae la disciplina de Dios, porque el Señor al que ama, disciplina. Mucha gente se enoja cuando los pastores le corrigen. Pero yo le puedo decir una cosa, que cuando el pastor le corrige, usted tiene que agradecer a Dios. Porque el pastor o la pastora le va a corregir con amor. Pero cuando Dios le corrige, agárrese fuerte. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, duras cosas caen en las manos de un Dios vivo. Cuando Dios corrige es mucho más fuerte. Mire, es preferible que el pastor le diga de todo a usted. Dice contenta, porque cuando Dios lo disciplina es duro. Es duro caer en las manos de Dios. Entonces mucha gente no sabe y dice, no, a mí que me castigue Dios, pobrecito, Dios lo que está pidiendo. Preferible 1000 veces que le castiguen aquí en la tierra y no que Dios tenga que tomar esa actitud con usted. Porque las disciplinas de Dios son muy duras, hermanos. Son muy duras. Usted no sabe lo que es la disciplina de Dios, pero es tremendo. Dice Hebreos 12:6 que el Señor al que ama lo disciplina. Y lo hace porque lo ama. Dios no está buscando su vida momentánea en la tierra. Dios está buscando su eternidad, que usted sea salvo. Yo he visto casos, y usted los habrá visto también, de gente que ha perdido los brazos, las piernas, todo. Y tiene que seguir caminando por Dios así, sin brazos y piernas. Otros que han quedado en una silla de ruedas, como el caso de esa joven que fue muy famosa, que pintaba con la boca. También era una creyente apartada.
Se había apartado el Señor, se fue a la playa a disfrutar de un día de mar y se golpeó tan bien el golpe que quedó paralítica todo el cuerpo. Jovencita, una jovencita, paralítica. Después ella se superó pintando con la boca, lo que puede mover a la boca. Imagínense. Así la disciplina del Señor. He visto casos tremendos, jovencitos que han muerto a los 18 años. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar su alma. Insisten en el pecado, insisten en el pecado. Una vez visité en el hospital a una chica de 18 años, hija de pastores, con cáncer terminal. Ella lloraba, tenía 18 años, recién comenzaba su vida, prácticamente. Plena juventud. 3 veces el Señor le dio oportunidad que se arrepintiera de su pecado, y no lo hizo. A la tercera vez le agarró un cáncer terminal. Y ya los médicos no pudieron hacer nada, nadie. Y yo tampoco no hice nada, quería salvar su alma. Y yo fui a visitar al hospital, me pidieron sus padres, lloraron sus padres, pastores. Fui a visitar a esa joven. Hasta yo lloraba de ver casi piel y hueso. Y yo le dije que si estaba arrepentida, y ella me dijo que sí. Hicimos una oración ahí. Y como todo siervo de Dios, siempre anhelamos que Dios sane las almas, hermano, porque ese es nuestro anhelo. Yo quise orar por ella, no pude, no me lo permitieron, y yo sabía que no era de Dios. Ya Dios había determinado llevársela, porque era preferible que salvar su alma, aunque su vida se cortara antes de tiempo. Muchas personas han sido cortadas antes de tiempo para salvar su alma, porque Dios va a su eternidad. Dios, el interés que tiene es en su eternidad. Usted tiene que entender la mente de Dios. Dios ama su alma, sabe que su alma es su espíritu eterno. Dios no quiere verla a usted en el infierno toda la eternidad. La quiere ver con Él en su gloria. Entonces algo tiene que hacer. Si usted no entiende, no se arrepiente, insiste en el pecado, Dios tiene que disciplinar, y en muchos casos tiene que cortar de la tierra antes del tiempo. Muchos han sido cortados antes del tiempo porque no han querido arrepentirse, insisten con el mismo pecado. Entonces el pecado trae la disciplina de Dios. El pecado abre las puertas al enemigo para que te atormente. Dios nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Ni deis lugar al diablo. El pecado impide tu oración. Cuando tú entras en el pecado, quieres orar y parece que hay una roca y tu oración no llega a ningún lado. Te impide orar. Dice Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado te hace menos útil para Dios. O sea que, como dice 2 Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El pecado no te deja ser útil para Dios tampoco. Dios no va a usar un vaso sucio, hermano. No puede. Su santidad, su justicia no lo permite. Y no es porque sea malo ni porque sea intransigente, es que no se puede. Tiene que Dios limpiarte para poder usar tu vida. Entonces, tenemos que entender cómo son las leyes de Dios. El pecado te impide experimentar el plan perfecto de Dios para tu vida. Toda la generación de los israelitas que fallaron al entrar a la tierra prometida por su pecado. El pecado de Moisés tampoco le permitió entrar a la tierra prometida. Y Moisés fue el libertador que Dios usó. Sin embargo, su pecado le impidió entrar a la tierra prometida, la vio de lejos. Ahí tienen los versículos bíblicos, números 20, 9 al 12, en 1 Corintios 9, 24. Dice: en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Tú estás corriendo una carrera, tienes que correr para ganar el premio, no correr por correr. Tú tienes que llegar a la meta de ganar ese premio. Entonces, eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios. Para evitar caer en la trampa del enemigo y caminar en la bendición de Dios, es esencial que aprendamos a aborrecer el pecado. Es esencial. ¿Cuáles son las causas de un corazón endurecido? Bueno, una de esas causas es el orgullo.
En Santiago 4, 6 y 10 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. O sea que Dios siempre va a resistir al soberbio. Y una de las causas de los corazones que se endurecen es el orgullo. Otra causa del corazón endurecido es el orgullo. A veces aceptamos mentalmente los mandamientos de Dios, pero de algún modo pensamos que no aplican a nosotros. O sea, los leemos y ya, sí, estos son los mandamientos, pero esto no es para esta época. O sea, no sabía que había época para los mandamientos de Dios, eso es para toda época, para toda la vida. Es eterno, los mandamientos de Dios son eternos, no hay época aquí. Entonces, si tú no tomas cuenta de que eso es para ti, bueno, que tu corazón está endurecido. Esto es a menudo, ¿verdad?, con pecados relacionados a los hábitos personales, tales como, a ver, digan ustedes qué es ese pecado. La glotonería. Muy bien, la glotonería. ¿Y este otro? Colgado del celular. Vanidad. Colgado del celular. Teléfono. Sí, pero ¿qué se hace en el teléfono? La murmuración. Esas que se pegan al teléfono y que no paran en todo el día. Crítica. La crítica. ¿Te fijaste cómo viene el pastor? No se puso corbata, oh, qué bárbaro. La crítica. ¿Y ese otro? Flojera, haraganito. Ojo, haragán, perezoso. La pereza. Qué fea que la pereza. Hermana, vamos a trabajar, vamos a hacer medio. Ay, no, hermana. Es que yo el sábado descanso, yo no puedo. Es que me siento muy cansada. La pereza. Eso se llama pereza. Si le dice, hermana, vamos al campo, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer un barbecue, como le dice acá, barbecue. No, le dicen la barbacoa, ¿no? Barbecue allá en Estados Unidos. A la barbacoa acá. Y vamos a hacer una barbacoa. Ahí están todos. Y vamos a jugar a la pelota. Y vamos a jugar voleibol. Y vamos a jugar a esto. Y vamos, qué sé yo, a nadar en la piscina. Se llenó. Todos los hermanos también. No faltó ni uno. Me dice, hermano, vamos a servir al Señor. Vamos a predicar el evangelio. Ay, hermana, es que a mí me ha dado un dolor de espalda que no sé qué tengo. Ya le quitaron todas las dolencias. Perezoso, eso es perezoso. Bueno, ¿este otro qué? Sí. Murmuración, chisme. Qué feo que es el chisme. ¿Saben lo que hace el chisme en la iglesia? Destruye la obra de Dios. ¿Ven? Es muy feo eso. Esos son malos hábitos, que es cierto que tenemos. Si has endurecido tu corazón, puedes escoger humillarte a ti mismo. Humillándote traerás un descargo de la gracia de Dios en tu vida y Dios te perdonará. Amén. Cuando te das cuenta del orgullo y la obstinación que suben contra ti, llámala como lo que se llama. Arrepiéntate, humíllate a ti mismo, haz una decisión consciente para rendirte a Dios, pídele su gracia para estar dispuesto a caminar en su camino. Si nos rendimos a su espíritu, Dios promete remover nuestra dureza de corazón y librarnos para caminar en victoria. ¿Amén? Y ahora vamos a ver la otra fortaleza del corazón, que es la falta de perdón. Esa es la segunda fortaleza que el enemigo planta en nuestra vida, ¿no? Y es tremendo lo que ocasiona. Dice en Lucas 11:4, perdona nuestros pecados como nosotros también de la misma manera perdonamos a los que pecaron contra nosotros y no nos metas en tentación. Señor, perdón. Cuando nosotros vamos buscando el perdón de Dios, decimos, Señor, perdóname, te ruego, Padre Santo, que me... Y el Señor dice, sí, yo te perdono, pero vas a perdonar también. Ahí está el problema. Pero la Biblia que dice, perdona nuestros pecados como nosotros de la misma manera estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Ahí está el asunto. De la misma manera que tú perdonas al que te hizo daño, de la misma manera que Dios te va a perdonar. Entramos en problemas. Porque si Dios te perdona de la manera que tú perdonas, estás en un problema. Entonces Dios nos tiene que enseñar a perdonar. La primera fortaleza en el corazón es el corazón endurecido.
Y la segunda es la falta de perdón. La falta de perdón es una fortaleza establecida por el enemigo para impedirnos el arrepentirnos del enojo, de la amargura, del resentimiento y del temor. Es una de las más comunes estrategias de Satanás. ¿Cómo trabaja la falta de perdón? Bueno, la falta de perdón frecuentemente opera a través de la memoria vívida de lo que te pasó. El hermano habló mal de mí y dijo esto. Sí, yo lo perdono, pero ya va a ver lo que le va a venir. Y ya va a ver, porque Dios me va a defender. Y Dios va a hacer, le va a cobrar todo esto. Y ya empezamos ya casi a maldecir. Y ya va a ver cómo le va a ir, mal le va a ir, porque mire lo que he hecho, lo que ha dicho, lo que ha hecho. Y empezamos a vivir constantemente el episodio. Satanás, eso es la estrategia de Satanás, hacernos volver al episodio de amargura. Las esposas que perdieron a sus esposos vuelven al episodio de amargura, o las que se divorciaron, o las que, por lo que sea que hayan pasado el momento amargo, cuando Dios te vuelve a repetir el momento amargo. Es como una grabadora que va a rebobinar otra vez. Otra vez vuelves a vivir el momento amargo. Y pasados unos días parece que se te olvidó y otra vez viene la rebobinadora. Otra vez. Y ahí nos desanimamos. Y ya empezamos a recordar esos momentos tristes, esos momentos feos. Y nos empezamos a sentir mal. Eso es lo que hace Satanás en tu corazón. Hacerte volver a vivir toda la emoción de ese momento. ¿Entiendes? La persona que fue abusada alguna vez en su vida, sea niña o sea joven, sea grande o qué sé yo, vuelve a vivir todo ese momento. Eso es lo que hace Satanás. No es tu mente, no eres tú la que quieres recordar eso, es Satanás que te lo vuelve a poner en tu corazón para que vuelvas a vivir el momento amargo y no perdones. Esa es la estrategia del diablo, por eso es una fortaleza. Amén. Entonces, suponemos que alguien ha hecho algo que trajo un gran dolor, entonces te sientes enojado con amargura en tu alma. Satanás quiere ganancia en ese momento para entrar a tu vida. Por eso es que te hace recordar el momento malo. Mira lo que te hicieron, mira, recuérdate, te hicieron esto, tú ahora qué, ¿y qué? ¿Te vas a devolver bien? Mira todo el mal que te han hecho. Y te va y te vuelve para atrás. Tu corazón se empieza a endurecer, empiezas a tomar resentimiento, amargura, y ahí, en ese momento, tiene la entrada fácil Satanás a tu vida. Entonces, el sistema de alarma de Dios comienza a operar, empieza a prenderse las luces rojas por todos lados. Dios quiere que te arrepientas de tu amargura y dejes a la persona que te ofendió en las manos de Dios. Déjela en las manos de Dios. Tú no vas a resolver, deje que Dios le va a hablar, algo va a hacer Dios, pero déjalo en las manos. Cuando te sientes la convicción del Espíritu, de todas maneras Satanás te llama a revivir tu memoria de cómo esa persona te ha herido. Entonces te sientes otra vez el dolor, otra vez la amargura y no dejas ir esa amargura de tu vida. Se va repitiendo y no se va nunca. Ese es un sistema que Satanás usa para que plantar una fortaleza que se llama falta de perdón. La falta de perdón es un demonio que ha endurecido tu corazón. Satanás está dispuesto a usar esa memoria del dolor para que te quedes en ese punto y así el poder entrar a tu vida. Una de las más grandes armas en contra del enemigo es verdaderamente el perdón bíblico. No el perdón que por ahí usamos nosotros, el perdón bíblico. Porque el perdón bíblico es muy diferente. La importancia del perdón. En Mateo 18, fíjate lo que dice. Pedro viene a Jesús y le pregunta que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. ¿No? Hasta 7 veces le dijo. Uy, estaba bueno, Pedro. No, soy perdonador, yo hasta 7 veces, Señor, voy a perdonar, ¿qué te parece? No, le digo, Señor, no te digo hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Eran muchas veces, ¿verdad? Entonces Jesús le cuenta la historia de un sirviente
que le debía a su amo una cuenta, amenazándole con perder todo lo que tenía, y el sirviente le suplicaba: ten paciencia que te lo pagaré todo. Y bueno, este sirviente entonces se encuentra, el Señor le perdona y él se encuentra con otro consiervo y le dice: págame el dinero que me debe. Y lo agarró así de la cama y dice: págame. Después que le habían perdonado una deuda tan grande, va y al consiervo lo ahoga. Y dice que el consiervo le ruega que no, yo te lo voy a pagar, por favor, dame tiempo. Y no lo quiso. Y lo mandó a la cárcel. Después de que él había sido perdonado, cuando su señor escuchó esto que había pasado, llamó a su sirviente, a su siervo, y le dijo: siervo malo, yo te perdoné toda esa deuda que tenías conmigo porque me rogaste, y tú no has tenido misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo. Qué tremendo, ¿verdad? El significado de esta historia es claro. Si Dios nos ha perdonado toda la deuda que no podíamos pagar nosotros, también nosotros tenemos que perdonar al que nos debe, ¿verdad? Al que nos hizo daño. Jesús dijo que es malo rehusarse a perdonar. El Nuevo Testamento repetidamente habla de la importancia de perdonar. ¿Tiene sonido o no? Pero tiene sonido. Sí, con el sonido. Está dormido aquí. Hasta 7 veces. Dice Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía 10,000 talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo, Suplicó. que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el Señor de que el siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. Págame lo que me debes. Le exigía. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba tener paciencia con él. Te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestro hermano de corazón. Bueno, si ustedes notan en el video, el amo, cuando se enteró que no pagó lo que debía, o sea, no perdonó a su consiervo, dice que lo mandó a encarcelar. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas en la iglesia están encarceladas espiritualmente porque no pueden perdonar a su hermano o a quien sea, a su prójimo, la deuda.
Hay un encarcelamiento que no es entre rejas, como que hiciéramos lo que nos dice el video. Hay un encarcelamiento espiritual que se llama bíblicamente cautiverio. Israel fue llevado a cautiverio. Hay personas que están en cautiverio espiritual, no físico. No están encerrados en una cárcel física, con barrote. Están en una cárcel espiritual. No pueden crecer, no se pueden desarrollar, no pueden tener un ministerio, no pueden prosperar. Están en cautividad porque no han podido perdonar. Esto que nos da el ejemplo bíblico de ese video, tenemos que tomarlo en cuenta, porque eso es real. La Biblia dice que el siervo, digamos el señor del siervo, lo mandó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Nunca sabemos cuál es el tiempo, porque el tiempo lo marca Dios. Pero hay personas que están en cautiverio por años y están en la iglesia, alaban a Dios. Y también ayunan, y también oran, pero están en cautiverio y no tienen paz en su corazón, no tienen la abundancia del Espíritu, no tienen ¿cómo le puedo decir? El progreso espiritual que deberían de tener. Están estancados espiritualmente porque no han perdonado. Hasta que no perdonen van a estar aquí. Así que el tema del perdón es algo muy importante para todos nosotros. Perdonar es un mandamiento de Dios. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso dice la palabra de Dios. El gozo del perdón de Dios depende de nuestra voluntad en perdonar a otros. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, si nosotros queremos que el Señor nos conteste nuestras peticiones, bueno, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. El perdón frustra los esquemas del enemigo. Dice en 2 Corintios 2, 10 y 11, lo que he perdonado al que vosotros perdonad, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja. Yo también, dice Pablo, yo también perdono. Eso es importante. Pablo amplía que cuando fallamos en perdonar, Satanás se ha burlado de nosotros. Fallamos entonces cayendo en la trampa de Satanás. Creo que la falta de perdón es uno de las más comunes fortalezas del enemigo. La oportunidad de perdonar el daño que causa la falta de perdón puede extenderse dentro de toda el área de una vida. Eso es tremendo. Si estás en desacuerdo con tu esposo, con tu esposa, la relación matrimonial puede dañarse permanentemente a menos que veníamos hablando con los pastores y yo decía que la causa de muchos matrimonios, la separación de muchos matrimonios, es la falta de perdón. Si sea de un lado o del otro, siempre la causa es la falta de perdón. No han podido reconciliar las cosas porque no pueden perdonar. Y no pueden olvidar la deuda, y no pueden olvidar el mal rato. Entonces no hay manera. Muchos de los problemas prolongados en matrimonio han sido el resultado de rehusarse a perdonar una simple ofensa. Fíjense, hasta dónde ya. Por una simple ofensa que no se pudo perdonar, llegaron a cosas terribles. Si las personas han sido abusadas por alguna figura de autoridad, ellos nunca gozarán de una correcta relación con la autoridad hasta que ellos hayan podido perdonar. Sea su papá, su tío, su abuelito, quien sea la autoridad, su maestro, que ha sido abusada por alguna persona y no han podido perdonar, pues es otro problema. Su amargura hacia la autoridad puede ser un constante estorbo en su iglesia, en su trabajo, en sus áreas de su vida. Realmente el problema no es lo que significó la ofensa. No importa si el daño fue intencional o no, nunca estará completamente libre hasta que decida perdonar.
no importa cuán grave haya sido el error o lo que se cometió. ¿Qué es el perdón ahora? A mucha gente le cuesta perdonar porque no entiende lo que significa el perdón. Algunos piensan que el perdón significa justificar a la otra persona en su comportamiento. O sea, que no se dio cuenta, lo hizo sin darse cuenta, y quieren justificarlo. Eso no es el perdón. Piensa que deben tratar de entender por qué la persona los ha herido. Hay que entender porque a lo mejor se sintió mal, amaneció mal ese día, o tiene problemas con sus padres. No empiece a buscar tampoco el que por qué entender. Piensan que el perdón significa olvidarse que la ofensa tuvo lugar o negar que fue herido. Hay mucha gente que se engaña a sí misma y dice, no, si a mí no me afectó nada. Dice, no la mira mal a la persona, no, pero nunca me afectó. Dice, no, para nada. Dice, ¿para qué se engaña? Se está mintiendo. Usted me dice, le afectó, dígase la verdad. Asuma lo que está en su corazón. Entonces, ese no es el perdón, ni tampoco así, no, ya se me va a quitar, no escuché usted eso, ya se me va a quitar, ya con el tiempo ya se me va a olvidar, ya tampoco, el tiempo no borra nada, usted tiene que perdonar, ese es el punto. Entonces piensa que el perdón es vuelve a decirle a la otra persona que usted le perdona, dice. La otra persona ni se dio cuenta que le hizo daño y te va a decir, ay, pero yo te perdono, hermano. Yo no sé ¿de qué? Ni siquiera sabía que le veía. Y nosotros vamos como que tan religiosos, que tan puros, que somos tan justos y santos, vamos a decir, hermano, pero yo te perdono lo que me has ofendido. Y entonces todos vamos a ver, yo te ofendí, ¿cuándo? Ni sabe, pero nosotros nos sentimos muy santos al hacer eso. No, hermano, ese no es el perdón tampoco. En realidad ninguna de estas cosas es una parte esencial de la verdad del perdón. En muchos casos nunca podrás justificar lo que la otra persona hizo. Nunca podrás olvidar lo que te hicieron o el daño que te causaron. Tan solamente puedes perdonar. ¿Entiendes lo que es? Perdonar. No trates de justificar, no trates de olvidar. Perdonar no es eso. En algunos casos, particularmente cuando la otra persona no sabe que te ha herido, es innecesario y siempre dañoso ir a la otra persona a decirle yo te perdono, si la otra persona ni sabe que te ha hecho nada. Tú perdona, punto. No tienes que ir a publicar en el periódico al que tú has perdonado. Perdona de corazón delante de la presencia del Señor, punto. No importa que la persona no sepa nunca que te ofendió. No importa eso. Eso no interesa. ¿Me entiendes? Porque cuando tú quieres que la otra persona sepa que te hirió, quiere decir que quieres que cargue con la culpa. Quieres cargarle la culpa de lo que te hizo. No, perdónalo, no le cargues con nada, perdónalo simplemente. ¿Qué es el perdón entonces? El Nuevo Testamento describe el perdón en 2 Corintios 5:19 cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Cuando Dios nos perdona, Él elige no tomar en cuenta nuestros pecados otra vez. O sea que el Señor hace borrón y cuenta nueva. Y nos mira como si nunca lo hubiéramos ofendido. Cuando nosotros perdonamos, decir, te perdono, pero no te trago. Sí, yo la perdono a la hermana, sí, de todo corazón la voy a perdonar, pero ella allá y yo acá. O sea que no, ya hacen una separación, ese no es el perdón de Dios. Cuando Dios te perdona, tú no quieres que te esté diciendo, Señor, yo te perdono, pero ojo, que me hiciste esto y no, te portaste mal y que no sé, me desobedeciste, que nos estés reprochando todo lo que hicimos. Oh, Dios mío, entonces nos sentiríamos re mal, pero Señor, ¿me vas a perdonar o no me vas a perdonar? ¿Cómo va a ser? ¿Usted se imagina al Señor que después que nos perdonó y al otro día nos viene a tener en cuenta y decir, pero mira, acuérdate que en el año 1900 no sé cuánto me hiciste tal cosa, ¿no? Y en este día me mentiste y me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Y que aquel día que mira que te portaste mal con ese muchacho y yo te había dicho que no tenías que hacer eso. Oiga, ¿usted no ve a Dios haciendo eso? Yo no lo veo a Dios haciendo eso. Cuando Él nos perdona, nos perdonó. Y borrón, se acabó la cuenta. Empecemos un libro nuevo. Así es Dios. Pero nosotros perdonamos y le estamos recriminando todo. Sí, mira que te he perdonado, porque otra vez no me vas a hacer esto. Pero entonces, ¿cuál es su perdón, hermano? Usted no está perdonando como Dios le perdona a usted.
condiciones. Sobre todo las esposas, cuando queremos perdonar a los esposos, una rayita que una carita al aire que se puede. Bueno, yo te perdono, querido, pero no me la hagas más, pues, porque si no, y ya cuando nos enojamos, y mira que yo te perdoné, y pasé por alto la carita al aire que te tiraste. Y el esposo dice, ¿me va a perdonar o no me va a perdonar? Pues lo sabe, porque cualquier cosa, cualquier vez te acordate que yo te perdoné. Y se lo tiramos en cara, así, porque ¿usted se imagina al Señor a nosotros tirándonos en cara todo? Y yo te perdoné, mira lo que estás haciendo ahora. Entonces, no, hermano, el perdón es dar vuelta a la página, se acabó, una página nueva, eso no se recuerda más. No lo traiga al recuerdo, no hable de eso. No, en el momento que se enoje con su esposo o su esposa, no traiga memoria las cosas pasadas. Son todas hechas nuevas, dice el Señor. Borrón y cuenta nueva. Porque así como usted perdona, el Señor le va a perdonar a usted. ¡Ah! Ahí está un problema. Bueno, perdonar no significa acusar a alguien de su acción o negar el dolor que le causó. Hay gente que dice, no me hizo daño, no, yo estoy bien. Ay, ¿usted ha escuchado a esa persona así? No, si a mí no me afectó en nada. Dice, como no, adentro está quebrada por mí. Y con la cara de hipocresía dice, no, pero yo estoy bien, hermana, porque yo estoy bien, a mí no me afectó en nada. Ay, yo miro la cara de Dios santo. No es mejor decir, no, sí, hermana, me afectó. Me siento dolorida por esto, pero el Señor me va a sanar mi dolor. Yo estoy confiando en el Señor. No es mejor decir eso, la verdad, hermana, que estar fingiendo una cosa que no es. Y al final de cuentas usted le da lugar al diablo con esa mentira. Y le permite que el diablo no le perdone. Me está dando mucho calor con esa estufa, de verdad. Sí, simplemente significa no tomar en cuenta esa acción en contra suyo. Entonces, vamos a definir el perdón de la siguiente manera. Perdonar es el acto de la propia voluntad por la cual elegimos dejar nuestro derecho para resguardar a otra persona de ser responsable del mal que nos hizo. No lo hacemos responsable del daño. Eso quiere decir, cedemos nuestro derecho y decimos que no es responsable del daño ocasionado. No lo hacemos responsable. Le quitamos esa carga, esa culpa, se la quitamos, lo hacemos libre. Ese es el perdón. Ese es el verdadero perdón. Perdonar es liberar a la persona que le ha herido. Cuando nos rehusamos a perdonar, intentamos retener el pecado de la persona. Sentimos que reteniéndole la ofensa podemos hacer de algún modo pagarle por lo que nos hizo, pagarle por lo que nos causó, darle pago, y podemos establecer su cuenta. Y no solo lo hacemos sino ante Dios, que Dios también le dice, Señor, mira lo que me hizo, y págale, por favor, Señor, véngame, y págale, y ahí estamos, con la cuentita del Señor, hermano. Y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, cuando hacemos eso. Y el Señor estará mirando allá, y yo que te perdoné deudas peores a ti. Y mira por lo que me estás pidiendo que pague yo. ¿Cómo? Y hasta oramos, Señor, venga a mi causa. Y págale a ese hermano. Y todo lo que me he hecho. Y qué. Y el Señor me dice, y lo que tú me hiciste a mí, yo ya te lo descargué todo en tu cuenta. Y tú quieres que cargue la cuenta del pobre hermano. Entonces, tenemos que pensar cuando hablamos así. En realidad, todo lo que estamos haciendo es dañar nuestro corazón, permitiendo que se llene de amargura, de enojo hacia aquella persona que nos sirvió, que nos hizo daño. Es interesante estar alrededor de gente de edad avanzada. Usted puede seguir a decir quién aprendió a perdonar y quién no. Es un gozo estar con aquellas personas que aprendieron a perdonar, ¿sabes? Están llenos de sabiduría, de experiencia, de toda una vida, y tienen historias maravillosas para contar. Pero que aquellos que no aprendieron a perdonar, enseguida usted se da cuenta, porque están llenos de amargura, de enfado, pasan el tiempo repitiendo y reviviendo todas las penas e injusticias que han sufrido,
La falta de perdón no daña a la otra persona, solo se daña usted mismo. La falta de perdón es el daño para nosotros mismos, la otra persona no. Y eso es verdad. Yo he visto personas ya ancianas, usted habla con ellos, una pura negatividad, y que mi hija no sé qué, y que mi hijo te quemó, y todo es amargura, y todo es negatividad, porque no han podido perdonar. No hay perdón en sus vidas. Es tremendo cómo se nota la falta de perdón. Perdonar es dejar ir, es la elección de liberar a la persona de cualquier reclamo en el futuro. No va a reclamar nada en el futuro. No es negar la ofensa o que fue ofendido, es decidir no contar el pecado sobre el ofensor. Cuando perdonamos nos liberamos del enojo, de la amargura y somos libres para movernos hacia adelante con el Señor. Una vez escuché a un predicador ilustrar el perdón de esta manera y dijo: así es como se puede mirar el perdón, simplemente abrir ambas manos, soltar un libro y dejarlo caer al piso. No hay un libro, casi no lo haría, pero no hay nada. Eso sería perdonar. Realmente, tirar algo y no recogerlo más. Tírelo. Sáquelo de su vida y no lo recoja más. Ya está. Perdonó, se acabó. No se lo recuerda más. Y Dios es el que sana nuestro corazón. Hemos dicho que no vamos a negar nuestras heridas. ¿Hemos sido heridos? Sí, hemos sido heridos. ¿Nos molestó? Sí, nos molestó. Lo aceptamos. Pero, Señor, yo perdono a tal persona. Me hizo sentir mal, me hirió el corazón, pero tú eres mi sanador. Y tú me vas a sanar la herida. Y Dios nos sana. Ahora hay algo que tenemos que tener en cuenta. Que en el perdón a veces tenemos que no solamente perdonar a los que nos hirieron, sino a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros sufrimos de la falta de perdón en nosotros mismos. Que no nos hemos perdonado las fallas que hemos cometido en el pasado. A veces no nos perdonamos de nosotros mismos porque fracasamos, porque fallamos, porque caímos, porque hicimos mal las cosas y no. La falta de perdón no solamente hacia los demás, sino a veces hacia nosotros mismos. Y eso también nos perdona. Y también no deje de recordar de perdonarle a Dios. Hay mucha gente que no le ha perdonado a Dios. Y usted dice, ¿cómo no perdonar a Dios? Sí, hermano. Hay mucha gente que guarda ese dolor en el corazón porque piensa que Dios le envió ese daño y no le ha perdonado a Dios. Y yo siempre le digo, perdona a Dios. ¿Cómo perdonar? Sí, perdónale a Dios también. Tú no has comprendido por qué te pasó esto, por qué sucedió, perdónale al Señor. Si crees que Dios es responsable de esto, perdónale. El perdón es el mandamiento de Dios. Entonces, cuando usted se sienta dañado, herido en su corazón, en su alma, la primera cosa que tiene que hacer, Señor, en tu nombre yo perdono a esta persona. La primera cosa, yo decido perdonar. Me hirió, me hizo daño, estoy dolorida o estoy dolorido, pero yo elijo perdonar porque tu palabra me ha enseñado eso. No voy a poner esa culpa, ese pecado. ¿Qué dijo el Señor en la cruz a los que lo crucificaron? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que estaban haciendo. Perdónalos. Ya, no les tomes en cuenta ese pecado. Y lo estaban matando. Hermano, no es fácil decir una oración así cuando ustedes lo van crucificando y clavando los clavos. No crean que fue fácil. Pero Dios nos enseñó con su propio ejemplo. Perdonó a sus ofensores en plena crucifixión. Fácil es perdonar cuando pasó el sabor amargo, pero cuando usted está en el sabor amargo, cuando está en el momento crítico de la herida, entonces parece que se me pase un poquito. Pero Jesús perdonó